Hola, ¿qué tal? Un cordial saludo nuevamente. Me da mucho gusto saludarlos y estar con ustedes. Vamos a compartir el siguiente tema, el capítulo 5 del curso bíblico para principiantes. El tema es los jueces y los reyes. Vamos a compartir pantalla, pues, para que, como siempre, pues, facilitar un poquito más, ¿verdad? El aprendizaje. Vamos allá, a ver. Ok. Vamos, aquí está, ¿no? Bien, entonces el tema, ¿verdad? Es pues los jueces y los reyes. Jueces y reyes. Eh, con este tema vamos a ver así a grandes rasgos, a poquito breve, la historia de los jueces y la historia de los reyes. Son dos etapas, dos momentos en la historia, pero que en esta ocasión nosotros lo vamos a unir, lo vamos a juntar por el tiempo que a veces no hay para ver, profundizar todo lo que tiene, ¿no? Bien, entonces vamos a dar inicio pues con el tema. Y bueno, los jueces primero. El pueblo de Israel fue gobernado unos 200 años por los ancianos que conocían la ley de Dios y trataban de hacerla cumplir. Cada tribu contaba con un anciano. Cuando había algún peligro de común, como en el caso de una guerra, se unían todas las tribus bajo el mando de un hombre elegido por Dios. Este podía ser un gran pecador, sin embargo, Dios le daba la fuerza para llevar al pueblo a la victoria. Así que, como vemos, hasta los pecadores, ¿no? O sea, los pecadores también tienen un papel importante a veces en el plan de Dios. Entonces aquí Dios, pues ellos tenían las iniciativas, estrategia militar, pues su cuestión eran hombres más, fuertes, vamos, ¿eh? Entonces, pues no, aunque no llevaban una vida muy santa, pero sí conocían o tenían estrategia militar y por eso eran elegidos para poder ayudar al pueblo, a las tribus a luchar, ¿verdad? Y llevar al pueblo a la victoria en contra de los enemigos. Entonces, y vamos a ver, ¿verdad? Brevemente lo que dice el capítulo 2 de Jueces, Jueces capítulo 2. Nada más vamos a ver el versículo 16, versículo 18. Dice lo siguiente. Entonces Yahvé les dio jueces que los salvaron de las manos de los que los asaltaban. O sea, les dio jueces. Versículo 18. Cuando Yahvé les envió jueces, Yahvé estaba con el juez y durante toda la vida del juez los libraba de las manos de los enemigos. Pues Yahvé tenía piedad de ellos cuando escuchaba sus lamentos bajo la opresión y la persecución. Entonces, Dios se compadecía del pueblo, de su pueblo, y por eso les suscitaba de entre ellos, ¿verdad? Estos hombres capaces de poderlos a llevar a la lucha, a la conquista, ¿verdad? Para que siguieran avanzando. Bien, entonces vamos a continuar. Aquí iniciamos otra vez con los ejercicios para ustedes, que hay que leer capítulo 2, pero ustedes del versículo 11 al 23 para contestar. Los israelitas, ¿sí? Llegando a la tierra prometida, ¿obedecieron a Dios? ¿Sí o no? Bueno, aquí vamos a ver que en el mismo capítulo 2, ¿verdad? Está donde pronto se olvidaron de la alianza con Dios, pronto empezaron a prostituirse con otros dioses. Bueno, ¿cuál era la causa o por qué? Bueno, hay que ver que la cultura de los cananeos, a donde ellos estaban entrando, a donde ellos habían llegado, entonces la cultura de los pueblos paganos eh, era muy atractiva para ellos, ¿sí? Templos muy grandes, con dioses de ellos, de los paganos, ¿verdad? Sus fiestas religiosas muy atractivas, con muchas cosas. Y ellos, obviamente, pues no tenían todo eso, no tenían grandes templos, eh, pues a Dios no lo conocían, vamos así como en persona. Entonces, todo eso a ellos les atraía mucho, ¿verdad? La cultura de los paganos, ¿sí? Sus templos, sus fiestas religiosas,
¿verdad? Y todo esto ellos entonces por eso empezaron es decir, a caer en esa trampa, a caer en esa tentación, pues. ¿Por qué? Porque no, ahora sí que ansiaban o deseaban también, o sea, se contaminaron, se dejaron contaminar por esas fiestas paganas, paganas porque estaban dedicados a otros dioses. No eran dioses, no era un dios, pues no eran de Dios, sino eran dioses paganos. Entonces ellos se dejaron contagiar, se dejaron llevar por esta tentación y empezaron a prostituirse, y empezaron a adoptar, ¿verdad? Adoptaron esa cultura. Entonces muchos de ellos empezaron a hacer, a participar en esos eventos, ir a esos templos, participar en sus fiestas. Entonces todo esto ocasionó, ¿verdad? Ahora sí que el problema de la infidelidad con Dios. Entonces Dios eh, vio todo esto y pues no le gustó. Entonces, ¿qué pecados cometieron? Bueno, ahí van a encontrar que ellos se postraron ante otros dioses, le rindieron culto a otros dioses. ¿Sí? ¿Cómo Dios los castigó? Bueno, los castigó en este caso dejando que los enemigos, ¿verdad?, se apoderaran de ellos, dejando que los enemigos, ¿verdad?, los derrotaran. Y entonces, pues todo esto pasó porque no fueron fieles, no fueron fieles a la ley de Dios. Entonces, y luego aquí la siguiente pregunta, bueno, es apunta los nombres de algunos jueces. Miren, en el libro de los jueces a encontrar muchos nombres de los jueces, ¿verdad? Varios jueces. Por ejemplo, hay uno que se llama Gedeón. Gedeón, así está en el capítulo 6, ¿verdad? Es uno de los jueces. Débora es otro juez. Otoniel, Sangar, son jueces, muchos jueces hay registrados en el libro de los jueces, por eso se llama así, ¿no? Sansón, Sansón, el famoso Sansón, fue uno de los grandes jueces, ¿verdad? Que luchó, ¿verdad? Para derrotar a los enemigos, aunque ahorita más adelante vamos a ver un poquito, ¿no? Sobre su vida, ¿no? Y aquí está, lee la historia de Sansón en el libro de los jueces, del capítulo 13 al capítulo 16, y contesta, ¿Sansón era fuerte o débil? Bueno, ya sabemos que era muy fuerte, ¿no? Copia la adivinanza que Sansón puso a los filisteos. Ahí van a ver el capítulo 14. Hay una adivinanza que él le puso a los filisteos, ¿verdad? Y no podían adivinarlo, no podían, hasta que su mujer, ¿verdad? Su mujer, la famosa Dalila, pues le jugó chueco, vamos, como dice, lo traicionó. Ella sabía cuál era la respuesta y ella fue la que le dijo en este caso, los filisteos, porque ella era parte de ellos. Entonces, ella le dio la respuesta a ellos para que ellos después le adivinaran, ahora sí que la adivinanza a Sansón. Entonces, copia la respuesta copia la adivinanza que Sansón puso a los filisteos, capítulo 14, copia la respuesta que le dieron una vez conocido el hecho del león y la miel, que es la respuesta que Dalila le dio a ellos porque ella conocía, ella sabía cuál era, ¿no? ¿A cuánta gente mató Sansón con una quijada de burro? Bueno, ahí van a ver en este capítulo 15, ¿dónde estaba el secreto de la fuerza de Sansón? En los pies, en las chanclas, en los ojos. ¿Dónde estaba la fuerza? ¿Dónde estaba el secreto de la fuerza de Sansón? Bueno, ahí van a ver. Muchos ya lo saben, pero ahí en el libro de los jueces, el capítulo 15, van a encontrar, ¿verdad? Específicamente, ¿no? Ok, continuamos. Ahora vamos a ver, o entramos ahora rápidamente a la etapa de los reyes. Saúl, primer rey de Israel. Dijimos un poco la historia, ¿verdad? La historia hacía grandes rasgos. Saúl, primer rey de Israel. El pueblo de Israel vio la necesidad de ser gobernado por una autoridad central que unificara a todas las tribus. Por eso pidió un rey. Dios le concedió a Saúl. Este tenía que ser representante de Dios sobre todo el pueblo.
Estamos alrededor del año 1030 en que Saúl fue elegido como rey de Israel, el primer rey de Israel, 1030 antes de Cristo. Pero Saúl se hizo indigno de la elección de Dios, por eso Dios lo rechazó, señalando a David como nuevo rey, un pastor de Belén. Estamos también ahora en el año 1010 antes de Cristo. Se han pasado 20 años en que Saúl fue nombrado rey y ahora David. ¿Sí? Leer Primero de Samuel capítulo 8 y contesta, ¿los hijos de Samuel se portaron bien o mal? ¿No? Samuel llegó a una edad, ¿verdad? Ya avanzada. Bueno, de hecho, Samuel es el último de los jueces. El último de los jueces, ¿verdad? De la etapa de los jueces fue el último. Entonces, él ya anciano, ya no podía llevar el control de las tribus. Entonces, sus hijos tomaron el cargo, pero sus hijos no fueron fieles a la ley de Dios. Ellos empezaron pues a, ¿cómo decir?, a no ser justicia legal, sino les gustaba el soborno, ¿verdad? No estaban no defendían en realidad al necesitado, al pobre, sino que ellos trataban de, pues de ganar, sacar provecho, ¿no? A lo que hoy decimos nosotros, pues la corrupción. Entonces ellos se dejaron llevar por eso, entonces no fueron fieles. Así que, ¿se portaron bien o mal? No, se portaron mal, ¿verdad? Ahí. ¿Qué hacían? Bueno, se dejaban sobornar por, por la gente poderosa, no le hacían justicia al pobre, sino que pues lo dejaban, ¿verdad? Lo oprimían. Y en fin, ¿qué dijo Dios a Samuel? ¿Que le hiciera caso al pueblo o no? Sí, o sea, Dios cuando el pueblo pidió a un rey, a Dios no le gustó, Samuel tampoco, pero Dios dijo, haz lo que te piden, porque no es a ti a quien rechazan, sino a mí. Entonces, pues por mandato de Dios, Samuel obedeció y él fue el que ungió a Saúl como rey. Entonces seguimos. Hay que leer primero de Samuel capítulo 13 del 5 al 14 para contestar. Al ofrecer el holocausto, el rey Saúl, ¿hizo bien o hizo mal? Miren, vamos a leer este, 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 este capítulo porque es interesante. Vamos a compartir un poquito sobre este asunto. Capítulo 13, del versículo 5 al 14. Dice, los filisteos se movilizaron para atacar a Israel. Tenían 3000 carros y 6000 jinetes. Su pueblo era tan numeroso como la arena de la orilla del mar. Subieron para acampar en Micmac, al este de Betel, de Bet-Eben. Los israelitas tuvieron que retroceder al verse en peligro. Se escondían en las cavernas, los matorrales, las rocas, las grutas y en las cisternas. Algunos hebreos atravesaron el Jordán rumbo a Gat y al territorio de Galat. Saúl estaba todavía esperando en Gilgal, pero todo el pueblo estaba con él, temblaba. Saúl esperó 7 días de acuerdo al plazo que había fijado Samuel, pero como Samuel no llegaba nunca, la gente comenzó a irse. Entonces Saúl dijo, tráiganme el holocausto y los sacrificios de comunión. Y él ofreció el holocausto. Recién acababa de ofrecer el holocausto cuando llegó Samuel. Salió Saúl a su encuentro para saludarlo. Samuel le dijo, ¿qué hiciste? Saúl le respondió, vi que la gente empezaba a irse porque tú no llegaste en la fecha convenida. Ya los filisteos se reunían en Micmac. Entonces me dije, los filisteos van a bajar a atacarme sin que haya tenido tiempo para implorar a Yahvé.
Por eso decidí ofrecer un sacrificio por mi cuenta. Samuel le dijo, te has portado como un tonto. No cumpliste la orden que te había dado Yahvé, tu Dios, cuando te dijo que te haría rey de todo Israel para siempre. Por eso ahora tu realeza no se mantendrá y Yahvé ya buscó a un hombre según su corazón para ponerlo como jefe de su pueblo, porque tú no respetaste las órdenes de Yahvé. Fíjense, hermanos, aquí hay algo importante que vamos a compartir para que no nos vayamos a confundir a veces porque se puede, eh, ya me han comentado algunas personas que han leído, ¿verdad? Y como que encuentran algo así como contraproducente, ¿no? ¿Cuál es el hecho? Bueno, eh, ahí se habla de que había un acuerdo entre Samuel y Saúl. O sea, Samuel fue quien le dijo a Saúl que tenía que esperar 7 días para que él fuera a hacer este sacrificio, ¿verdad? 7 días. Entonces, no llegó, Samuel no llegó en el día convenido. Entonces, la gente desesperada, con miedo, empezó a retirarse, a huir, como ya vimos, se escondían por todos lados y otros huyeron. ¿Por qué? Porque tenían miedo, se veían rebasados por el ejército enemigo. Entonces, humanamente, humanamente, ¿verdad? Aquí, viéndolo de esa perspectiva humana, entonces como que Samuel fue quien tendría más culpa, por así decir. Fue quien él no cumplió con llegar a tiempo, con llegar al día y la hora convenida, ¿verdad? Entonces, y podríamos decir, bueno, entonces, ¿por qué recae la culpa en Saúl? Si Saúl, pues, tenía que hacerlo, ahora sí que él tenía que actuar, ¿no? Pero en este caso, vamos a ver no solamente en el aspecto humano, también tenemos que verlo en la otra perspectiva de la fe, ¿verdad? De la fe. Y vamos a rezar un poquito hacia atrás con Abraham. Acordémonos que a Abraham Dios le pidió, ¿verdad? Un sacrificio, el sacrificio de su hijo. Entonces, Abraham tuvo fe y él obedeció y iba a sacrificar a su hijo y Dios le dijo no. Aquí estamos igual ante una situación crítica. Saúl es el rey, Saúl es el rey. Entonces, aquí, qué es lo que resalta, ¿no? ¿Qué es lo que tendríamos que ver en el campo de la fe? Número uno, la confianza en Dios, la confianza y la paciencia. La confianza y la paciencia, que es lo que no tuvo Saúl. O sea, como rey, se confió él siendo rey, porque si él no fuera rey, seguramente él no se hubiera atrevido tampoco a hacer el sacrificio. ¿Por qué? Porque no podía. Pero él se confió siendo rey, dice, bueno, pues él tiene autoridad sobre el pueblo. Entonces, ¿qué fue lo que le faltó a Saúl? Le faltó confianza en Dios y le faltó paciencia, ¿sí? Entonces, se presenta este hecho así, pero ¿dónde tenemos que ubicarnos? Si nos vamos por el lado humano, podemos decir, ah, bueno, entonces Samuel fue el que tiene la culpa, ¿no? Por eso, Samuel, Saúl, pues se atrevió porque Samuel no llegó y iban a ser atacados, los enemigos iban a entrar y forzosamente tenían que hacer su sacrificio antes para que ellos pudieran salir a luchar, ¿no? Entonces, pero no, en este caso, hermanos, tenemos que enfocarnos en el punto de la fe, la perspectiva de la fe. Y a veces nosotros también así puede pasarnos en nuestra vida. Nos falta confianza en Dios y también nos viene la desesperación. No sabemos mantenernos
confiado en Dios, no sabemos mantenernos pacientes. A veces el problema nos sentimos que nos rebasa, queremos que ya las cosas pues se den o no pasen. Entonces, y por eso llega a pasar, ¿verdad? Ay, perdón. Entonces, por eso, por eso es importante que nosotros tengamos en cuenta esta perspectiva, la confianza en Dios y la paciencia. Confianza y paciencia. Porque cuando eso falta, cuando falta la confianza y falta la paciencia, cometemos errores y errores muy grandes, errores muy graves a veces para nuestra vida o para la gente, para la familia o para el pueblo, hablando de autoridades. Entonces, hermanos, este es la parte importante. Por eso decir que quería compartir esta parte para ubicarnos en la perspectiva de la fe. No solamente en el aspecto humano, sino más bien en la fe, que es lo que más necesitamos nosotros a veces, o más bien la fe la que nos tiene que dar, ¿verdad? De acuerdo a qué grado tenemos de fe. Entonces, tenemos mucha fe, confiamos en Dios. Tenemos poca fe, no confiamos en Dios. Se nos va. ¿Sí? Entonces, y luego la paciencia. La paciencia, que es muy importante a veces para no desesperarnos y cómo mantener a veces la tranquilidad. ¿Verdad? Bueno, la tranquilidad dentro del miedo a veces, ¿no? Pero a veces es mejor esperar un poco, ¿verdad? En este caso, la confianza la confianza tan grande que a veces tenemos que tener en Dios. Bien, entonces vamos ahí ustedes van a ir leyendo, ¿verdad? Y a ir contestando esta parte para que vayan haciendo su ejercicio de aprendizaje en cuanto al manejo de la Biblia. Lee entonces 1 Samuel 16, del 1 al 13, y contesta, ¿cómo se llamaba el padre de David? Bueno, se llamaba Jesé. Allá está 1 Samuel 16, van a ver ustedes el versículo nada más. ¿Dónde vivía Jesé con sus hijos? ¿Eh? ¿Con qué ungió Samuel a David? Bueno, ¿con qué? Pues con aceite, ¿sí? Lee 1 Samuel 17 y contesta esta frase. David mató a Goliat con una. Pues ahí van a ver si fue con un garrote, con un palo o cómo fue, ¿no? Ahí está, en el capítulo 17, no van a buscar el versículo. 1 Samuel, capítulo 18, y contesta esa frase. Saúl mató a 1000, ¿sí? Y David mató a 10,000. Bueno, ahí está, ¿verdad? Ustedes lo contestan. Y 2 Samuel, capítulo 1, y contesta. ¿David se alegró con la muerte de Saúl? ¿Sí o no? No, no se alegró. Se molestó tanto que le dio muerte al que dijo que había matado al rey Saúl. No era verdad. Saúl se suicidó él solo, pero este muchacho dijo que él lo había matado. ¿Sí? ¿Quién era el padre de Jonathan? Saúl. Ahí van a ver capítulo 19 de Segunda de Samuel. Primero de Samuel. Ok, continuamos entonces. Continuamos. David, santo y pecador. A la muerte de Saúl, David fue ungido y reconocido como rey por la tribu de Judá, mientras que las demás tribus reconocieron como rey a Isbal, hijo de Saúl. Esto desencadenó una guerra civil que duró 7 años y medio, hasta que David fue reconocido como rey por todas las tribus de Israel. Estamos en el año 1000 antes de Cristo. Fíjense, esta parte histórica, bueno, se van dando aquí algunas fechas, ¿verdad? Para que se pueda corroborar en la historia. Entonces, el, este problema, ¿no? De, pues, Saúl y David, que hubo esa guerra, y después también con el hijo de Saúl, guerreando, ¿no? Ahora sí que, bueno, David solamente primero era nada más rey de Judá y la otra tribu más pequeña que era la de Benjamín. Entonces, ahora van a seguir ustedes con este ejercicio. Segunda de Samuel capítulo 2 del 1 al 11 y completa esta frase.
David reinó los primeros 7 años y medio viviendo en Hebrón. Hebrón. Bueno, ahí van a poner ustedes y luego leer 2 Samuel capítulo 5 del versículo 1 al 10 y completar estas frases. David tenía, ¿cuántos años tenía cuando fue reconocido como rey por todas las tribus de Israel? Conquistó la ciudad y se instaló en la fortaleza que llamó ciudad de David. Reinó durante 40 años. Bueno, ya les dije, ¿verdad? Algunas respuestas, pero ustedes tienen que leer lo demás ahí, ¿verdad? Entonces, no les digo todo porque si no, no van a leer. No, hay que leer la Biblia para que vayan ustedes aprendiendo, ¿verdad? De eso se trata, ¿no? Por eso no les voy diciendo todas las respuestas. Algunas sí, otras no. Muy bien, entonces vamos a continuar ahora. Lee, sí, ¿verdad? Sí, sí, aquí estamos. Lee 2 Samuel capítulo 11 y completa esta frase. Tomando a Bexabé como esposa, David cometió dos pecados. Dos pecados. Por eso se llama, o por eso se le reconoce como santo y pecador. Bueno, en este caso, primero fue pecador y después se hizo santo, ¿no? Entonces, ¿cuáles fueron estos pecados graves, grandes que él cometió? Bueno, adulterio y asesinato. ¿Sí? Adulterio porque eh, se metió con la mujer de Urías, que era casada. Y luego él fue el autor intelectual de la muerte de Urías. O sea, él fue quien dio la orden que lo pusieran al frente del ejército allá y lo dejaran solo para que lo mataran. ¿Por qué? Porque ya sentía él el problema que él quería quedar bien con el pueblo. eh, pues ya su esposa pues ella se había metido con ella, entonces él no quería que se supiera, ¿no? Que si ella quedaba embarazada, pues, ¿cómo? Entonces, todo este desastre, pues, vamos a decir, David como rey también se confió porque, pues, en vez de orar mucho a Dios, de estar en oración, pues siendo rey, pues él se la pasaba tranquilo, se la pasaba, dice que andaba en la siesta ya, a la hora de la siesta, andaba en su azotea y allá de repente vio para abajo y vio a Bexabé desnuda que se estaba bañando. La mandó traer. Entonces, estos pecados que él cometió, muy graves, pero luego eh, fue reprendido. Fue reprendido. ¿Cómo se llamaba el profeta que reprendió al rey David? Por los pecados que hizo en el caso de Bexabé y Urías, se llama Natán. ¿Sí? Natán. Entonces él, de una manera estratégica, ¿verdad? El profeta le empezó a platicar, ¿verdad? Como un cuento, ¿verdad? De que había una persona pobre que nada más tenía una ovejita, y mientras que había un rey, un hombre muy poderoso, rico, que tenía muchas, muchas ovejas, y este se aprovechó del pobre y le quitó la única ovejita que tenía, dice. ¿Sí? Y entonces le pregunta, ¿qué crees que merece este hombre? Y David dice, este merece la muerte. ¿Cómo es que se aprovechó de este pobre teniendo tantas ovejas y le va a quitar a una? Dice, nada más la que tiene, pobre tiene una y se la quitó. Y Natán dice, ese eres tú. Tú eres ese hombre porque tú teniendo tantas mujeres, fuiste a quitarle a la única mujer que tenía, Urías. Ese eres tú. ¿Sí? Entonces David ahí cayó en shock, se le vino el peso encima de su pecado, lloró, hizo penitencia, hizo, bueno, un montón de cosas, ¿no? Entonces, bueno, además de que Dios pues le dio un merecido castigo, por así decirlo, ¿no? Pero ¿dónde viene la santificación entonces de David? Viene la santificación de su arrepentimiento, de su sincero arrepentimiento, que no fue algo sencillo, no. Por eso el Salmo 51 es uno de los salmos que él compuso, David compuso precisamente meditando en estos pecados, ¿sí? Que escribió.
y copia, vamos a leer y vamos a copiar la parte más que nos llame la atención, ¿verdad? Él ahí pide perdón a Dios, ¿sí? Pide perdón a Dios. Ustedes leen el Salmo. Miren, vamos a ver si lo encontramos por aquí y vamos a darle una pequeña leidita. Dice, Salmo 51. Ten piedad de mí, oh Dios, en tu bondad, por tu gran corazón, borra mi falta, que mi alma quede limpia de malicia, purifícame de mi pecado. Pues mi falta yo bien la conozco, y mi pecado está siempre ante mí. Contra ti solo pequé. Lo que es malo a tus ojos yo lo hice. Por eso en tu sentencia tú eres justo. No hay reproche en el juicio de tus labios. Tú ves que malo soy de nacimiento, pecador desde el seno de mi madre. Mas tú quieres rectitud de corazón y me enseñas en secreto lo que es sabio. Rocíame con agua y quedaré limpio. Lávame y quedaré más blanco que la nieve. Haz que sienta otra vez el júbilo y gozo y que bailen los huesos que moliste. Aparta tu semblante de mis faltas, borra en mí todo rastro de malicia. Crea en mí, oh Dios, un corazón puro. Renuévame, renueva en mi interior un firme espíritu. No me rechaces lejos de tu rostro, no me retires tu Espíritu Santo. Dame tu salvación que regocija y que un espíritu noble me dé fuerza. Mostraré tu camino a los que pecan, a ti volverán los descarriados. Líbrame, oh Dios, de la deuda de sangre, Dios de mi salvación, y aclamará mi lengua tu justicia. Señor, abre mis labios y mi boca proclamará tu alabanza. Un sacrificio no te gustaría, ni querrás si te ofrezco un holocausto. Mi espíritu quebrantado, oh Dios, ofreceré, pues no lo desdeñas, un corazón contrito. Favorece a Sión en tu bondad, reedifica las murallas de Jerusalén. Entonces te gustarán los sacrificios, ofrendas y holocausto que se te deben. Entonces ofrecerán novillos en tu altar. Dice este salmo entonces que él compone, lo compone pensando, meditando, después de que, bueno, ustedes van a leer ahí, ¿verdad? Cómo él se la pasó llorando, haciendo penitencia, a todo, un sacrificio muy, muy, muy fuerte que él hizo porque se arrepintió. Entonces, el arrepentimiento no fue solamente de labios. El arrepentimiento no fue solamente decir, Señor, perdóname, porque no. El arrepentimiento fue acompañado de actos, ¿verdad? De actos de arrepentimiento. No, aparte de expresar con la boca, él hizo mucha penitencia, ayuno, oración, se la pasó haciendo. Entonces, por eso Dios le perdonó, sí le perdonó. ¿Por qué? Porque hubo un sincero arrepentimiento. Entonces, hermanos, ¿qué enseñanza podemos sacar de esto? Bueno, lo que podemos sacar entonces que sabemos que Dios es misericordioso, que Él no le importan los pecados que nosotros cometamos, por muy grandes que sean, lo que a Él le interesa es nuestro sincero arrepentimiento, pero no un arrepentimiento nada más de palabra, de pedirle perdón, nada más, no, un arrepentimiento que lleva consigo una penitencia. Por eso cuando nosotros vamos a la confesión para purificar nuestros pecados, ¿verdad? Decimos nuestros pecados al sacerdote, el sacerdote nos da la absolución, pero también nos da una penitencia de acuerdo a la gravedad de nuestras faltas, ¿sí? Entonces, esa penitencia es válida, ¿verdad? Pero hay un sincero arrepentimiento. No es solamente decir, ay, perdóname, pues ya no lo vuelvo a hacer y ya. No, tiene que haber un acompañamiento de un acto de penitencia, de ayuno, de oración. Solamente de esa manera, viendo Dios el corazón arrepentido realmente
que duele el pecado, Dios perdona. Dios perdona, pero obviamente no perdona aquellos sentimientos o aquellos eh, arrepentimientos superficiales, ¿verdad? Poco a poco Dios nos va haciendo entender todo este caminar en la vida de arrepentimiento, en la vida cristiana en este caso. Bien, entonces vamos a continuar, vamos a continuar. Salomón, el rey sabio que acabó mal, otro rey. Bueno, a David le sucedió en el trono su hijo Salomón, muy famoso por su sabiduría. Lee Primera de Reyes capítulo 3, versículo 1 al 15 y completa esta frase. Salomón pidió a Dios, ¿qué pidió? Sabiduría para gobernar al pueblo y Dios, aparte de esto, le concedió también la riqueza. Salomón pidió sabiduría y Dios le dio sabiduría y también le dio riqueza. La construcción del templo fue la obra más grande que realizó Salomón, ¿sí? Lee Segunda de Crónicas, capítulo 6, versículo 14 al 42 y copia lo que más te llama la atención. También Salomón cometió un gran error al casarse con mujeres paganas que extraviaron su corazón, ¿sí? Entonces, ¿cuál fue el pecado de Salomón? Eh, Muy famoso por su sabiduría, porque él pidió sabiduría y Dios le concedió sabiduría y le concedió riqueza, poder, todo lo que él quisiera, dice. El problema fue que exageró, ¿verdad? Exageró en tener mujeres. Tuvo muchas esposas, muchas concubinas, ¿verdad? Si les digo, se van a espantar a lo mejor, pero bueno, pero en sí, eh, tuvo, tuvo únicamente 700 esposas y 300 concubinas, ¿verdad? Entonces, pero el problema, ¿cuál fue? El problema fue que entre esas mujeres que él tenía o que él tuvo, él se casó con mujeres paganas, es decir, que no eran del pueblo de Israel, no eran del pueblo de Dios, eran otras, de otras culturas, tenían otros dioses, ellos no aceptaban el Dios verdadero, el Dios que tenía Salomón, el Dios que le dio sabiduría, ellos no aceptaban eso, ellos tenían sus dioses. Pero estas mujeres, entonces lograron que Salomón se desviara su corazón y también empezó a ir con ellas a su templo, les construyó templos a esos dioses por hacerle, ¿verdad? Seguirle pues el juego, el cariño a las mujeres. Entonces su error fue no saberse contener, no saberse controlar y que en ello no le importó, ¿verdad? No le importó esa confianza que Dios había depositado en él. O sea, violó, eh, pues defraudó a Dios en su confianza. Entonces, bueno, pues entonces terminó mal. ¿Por qué terminó mal? Pues porque las mujeres le desviaron su corazón. Él abandonó, abandonó la adoración total a Dios verdadero para inclinarse, para ayudar, para favorecer a los dioses paganos que tenían sus mujeres. Entonces, las mujeres paganas inclinaron el corazón de Salomón hacia otros dioses, ¿verdad? A otros dioses. Entonces, este es el problema, pues, entonces que tuvo Salomón, su problema. Ok, a la muerte de Salomón el reino se dividió en dos. Estamos en el año 931 ya, 931 antes de Cristo, cuando se da este cisma dentro del reino de Israel, de ser un solo reino. Bueno, ahora se divide en dos. Reino del norte con su capital Samaria y reino del sur con su capital Jerusalén. Reino del norte, 10 tribus se fueron para allá. 10 tribus se apartaron, se dividieron y fueron los que conformaron el reino del norte con su capital Samaria. Reino del sur, 2 tribus, la tribu de Judá y la tribu de Benjamín, nada más. Entonces, estos, esta etapa, para esta etapa de Saúl, David
y Salomón, esta etapa de los reyes se llama monarquía. ¿Verdad? Monarquía. ¿Qué quiere decir? Monarquía, bueno, pues es que es el tiempo, es el periodo en que el pueblo de Israel, las 12 tribus, todo el pueblo fue gobernada por un solo rey. Entonces ya en el 931 se da la división y ahora hay un rey en el Reino del Norte y un rey en Jerusalén, Reino del Sur. Entonces ya este es un problema y ya por el pecado, los pecados y el pecado de Salomón hizo que esto pasara, la división y el descuido pues que tuvieron. Lee Primera de Reyes capítulo 12 del 1 al 24 y completa esta frase. Roboam, hijo de Salomón, abandonó el consejo de los ancianos, de los sabios, ¿tá? Para seguir los consejos de... Entonces ahí ustedes van a ver para contestar, ¿sí? Ok. Mesa redonda. ¿Qué piensas acerca de los pecados de Saúl, David y Salomón? Importante, ¿verdad? Aquí que, eh, ¿qué piensas? ¿Eh? ¿Qué, qué harías tú, no? Entonces, ¿cómo harías? Y si hay algo parecido ahora que llegara a tu vida, ¿qué vas a hacer? ¿Qué decisión vas a tomar? ¿Sí? Entonces, ojalá no vayas a caer también en tentaciones graves, ¿verdad? Porque hay muchas tentaciones en el mundo, hay muchas cosas que que nos pueden apartar del camino de Dios. Entonces hay que estar con mucho cuidado, hay que caminar con mucho cuidado en el camino de Dios, pidiendo a Dios siempre a través de la oración, ¿verdad? Todos los días, para que Dios nos conceda la fuerza y sobre todo el discernimiento para distinguir a veces el pecado antes que entra a nuestra vida, ¿verdad? Poder evitarlo, ¿sí? Entonces, ok, vamos a ir terminando la tarea. La tarea para terminar es, número uno, ¿cuáles fueron los grandes pecados que cometió el rey David? Ya les comenté hace rato, ustedes van ahí leyendo allá los textos, se van a dar cuenta y van a contestar cuáles fueron estos dos grandes pecados, ¿sí? Número dos, ¿cuál fue el error más grande que cometió el rey Salomón? También ya se lo dije, ¿verdad? Ahorita, ¿sí? ¿Cuál fue su error más grande? Tres, apunta aquí algunas reflexiones acerca de los pecados que cometieron los reyes Saúl, David y Salomón, teniendo en cuenta los resultados de la mesa redonda de la página anterior. Entonces, cuatro, aprende de memoria, ten piedad de mí, Señor, por tu misericordia, por tu inmensa ternura, borra mi pecado. Salmo 51, versículo 3. Y por último, escribe una oración pidiendo perdón a Dios por tus pecados. Hermanos, entonces este ha sido el tema del capítulo 5 del curso bíblico para principiantes. Capítulo 5. Entonces vimos hacia grandes rasgos, pues, un poquito la historia de los jueces y lo que ustedes van a complementar con la lectura que van a hacer, van a ampliar más, ¿verdad? Un poquito. Los reyes también. Así que si hay alguna pregunta, alguna cosa, ustedes pueden dejarlo ahí en el, pues, en el chat, ahí pues, hagan sus preguntas, comentarios también, sugerencias que quieran. Entonces, sí, y ahí trataremos de responder todas las preguntas que hagan. Gracias, Dios los bendiga y pues un saludo a todos los que están haciendo el favor de continuar, de seguir al pendiente de estos temas, ¿verdad? Ayúdenos, ¿verdad? Compartiendo los videos, compartiendo el canal, ayúdenos a que otras personas también entren, conozcan un poquito, ¿verdad? A través de este curso, conozcan un poquito más la historia de la salvación y sobre todo que conozcan la Biblia, la palabra de Dios, que puedan, ¿verdad? Aprender. Ayúdenos, ¿verdad? Y gracias. Dios los bendiga. Vamos a hacer nuestra oración para terminar. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor, te agradecemos infinitamente por la oportunidad que nos das nuevamente de poder aprender, de poder escuchar este tema. Gracias porque nos permite, Señor, este, pues compartir, compartir tu enseñanza. Gracias también por todas las personas
que se conectan aquí. Te pido por ellos, por cada uno de ellos, para que derrames tu gracia y tu bendición en sus hogares, en su trabajo, en su familia. Pues apéate de cada uno de ellos, apéate de mí, Señor, también, para que pueda tener siempre el deseo de seguir compartiendo tu santa palabra en cada momento de mi vida, y que no solamente por este medio, sino también de manera presencial, de por aquí, por allá, donde siempre vamos, que podamos, ¿verdad?, seguir compartiendo tu palabra. Y también por todas estas personas que están luchando por conocer día a día más acerca de tu palabra, derrama tu gracia y tu bendición en cada uno de ellos. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Dios los bendiga, hermanos. Hasta la próxima. Gracias.